Juan Fernando Castro Ortiz nació el 24 de junio de 1968. Vivió su infancia y adolescencia en Loja. Por influencia de su padre, empezó a tocar el piano a temprana edad, una pasión que marcaría su camino académico y profesional. Juan nos recibió en su hogar y conversamos sobre su vida personal, su faceta como maestro, su estilo de vida empresarial y su larga trayectoria como pianista y compositor. Es muy agradable para nosotros conversar en los siguientes minutos con Juan Castro Ortiz. Él es pianista, compositor, además pedagogo musical ecuatoriano, que resalta la música ecuatoriana de diferente manera y lo vamos a poner en evidencia en este programa. Gracias por recibirnos en nuestro espacio, Juan. Bienvenido. Muchas gracias, Marco Antonio. Yo feliz de compartir con ustedes las vivencias, las experiencias de un compositor lojano, ecuatoriano, que lleva más de 3 décadas tratando de internacionalizar nuestra música, sobre todo, y muy orgulloso de mostrar al mundo la belleza del Ecuador a través de mis notas musicales. Naciste hace casi 50 años en la ciudad de Loja. La ciudad de Loja, cuna de grandes compositores, cantautores, autores, intelectuales, escritores. ¿Qué significa Loja para ti, para todo lo que haces? Bueno, Loja realmente es un paraíso, es la ciudad donde yo nací, donde yo me formé, y a los 20 años vine a hacer estudios acá superiores en Quito, y por lo tanto yo me considero un ecuatoriano enamorado de su país, que ve muchísimas posibilidades y con una bandera que es internacionalizar nuestra música. Efectivamente, Loja, además de toda la riqueza cultural que siempre se evidencia, que se conoce en el país, tú creciste en Loja hasta los 20 años, la educación inicial en la Escuela Miguel Río Frío, en donde fuiste abanderado. Quisiera que nos comentes un poco los recuerdos que tienes de este momento. Claro, bueno, en realidad nosotros somos 3 hermanos que muy dedicados al estudio, somos 3 abanderados en la escuela, luego en nuestro nivel secundario. La verdad, haber sido abanderado de la Escuela Miguel Río Frío es un recuerdo muy lindo. Y como una anécdota quisiera comentarles que yo en ese entonces sufría muchos desmayos. Yeah. Y cargar la bandera con el cóndor y hacer... Claro, era pesadísimo. Era supremamente pesado y yo me desmayé, pues. Y mis amigos decían que me desmayaba porque el cóndor me cayó en la cabeza. El Colegio Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo, también de Loja. Por supuesto, ahí estudié mi etapa de estudios secundarios, formé parte del equipo de básquet del colegio, yo era el más pequeñito de mi casa, mi mamá creía que yo iba a trabajar en circos porque no me desarrollaba. A propósito, tus padres, Jorge Enrique Castro Ortega y tu madre, Delia María Ortiz de Castro. Ajá. Fallecieron ya tu madre hace pocos años en realidad. ¿Qué recuerdas de ellos? Bueno, ellos son el pilar de mi vida, ¿no? Ellos son el ejemplo, un ejemplo de amor, un ejemplo de trabajo, de muchísimo sacrificio y sobre todo, yo creo que el amor, o sea, mis padres forjaron en nosotros todos los valores que tenemos, somos 3 hermanos profesionales. Y bueno, mi padre se asustó de que el primer hijo sea pianista. Luego venía yo y le dije, papi, yo también quiero ser pianista. Él pensó en mí a un gran arquitecto. ¿Y tu padre no fue pianista? No, no. Mi papá nos inscribió en el conservatorio para que no juguemos en la calle, porque Loja era una ciudad tan pequeñita que creo que habían unos 8 o 10 autos, tal vez más, ¿no? Pero pasaban las calles completamente vacías, entonces nosotros con mis amigos colocábamos una piedra y otra piedra para que sea el arco de un lado y del otro y pasábamos jugando todo el tiempo. Y mi papá, para que no tengamos algún accidente, le inscribió a mi hermano en el conservatorio, después fui yo y posteriormente mi hermano Leonardo, así que somos 3 pianistas. Edgar, Patricio, Juan y Leonardo Raúl. Correcto. Correcto, los 3 somos pedagogos musicales, nos dedicamos al piano, pero claro, después mi papá se arrepentía, en cambio, porque también ser un músico en Loja era algo terrible, porque se asociaba siempre a lo bohemio. A lo bohemio. Tu esposa Anita Luz, peruana,
¿Cómo se conocieron, en qué circunstancias y cómo lograron mantener esta familia? Ella es el soporte de todo lo que soy yo. O sea, si es que no habría contado con su apoyo, realmente yo no estaría en este momento feliz de todos los logros que estamos alcanzando. Pero en realidad ella ha sido la que hombro a hombro conmigo ha venido desarrollando más de 3 décadas de lucha y sin su apoyo yo creo que no lo habría podido lograr. A propósito, ¿tus hijos también en la música o no? Mis 3 hijos han estado expuestos a la música, pero nos hemos encargado de que ellos tengan profesiones que les permitan tener una visión, sobre todo de éxito y de seguridad financiera también. En el caso mío, como músico, como compositor, yo me considero bendecido por Dios, pero también ha sido un trabajo titánico de muchísimo esfuerzo. No solamente son 12 horas, son más 13, 14 horas diarias de trabajo para poder sostener a un hogar y para poder cumplir con metas como las que estoy cumpliendo últimamente. Entonces me ha tocado buscar oportunidades profesionales en otros campos. La pedagogía ha sido lo que ha sostenido en gran parte mi vida y a nuestro hogar. La composición es algo que me llena mucho, pero que también es muy complicado. O sea, pasas horas, días, meses, años componiendo, escribiendo, arreglando para una orquesta. Es más o menos como hacer proyectos de edificios. La diferencia es que por un proyecto de un edificio te pagan decenas de miles de dólares y por una composición es muy complicado, inclusive que ni siquiera que te paguen. Así. Liz, esposa de Juan. Y me conquistó con el piano, dándome serenatas en la casa, con un grupo de amigos. Me conquistó así con la música. Es una carrera muy difícil, muy dura y tenemos que estar ahí hasta que logre sus sueños. Juan Andrés, hijo de Juan Fernando. Un papá que quería que demos lo mejor en cada paso de nuestra vida. Nunca deja de soñar y eso nos ha metido a nosotros, nos ha inculcado esas ganas de nunca estar conformes con lo que tenemos, sino seguir luchando y seguir consiguiendo las cosas con mucho esfuerzo. Marilla Melnichuk, violinista y amiga de Juan. Lo conozco como muy detallista y perfeccionista. Y en sus obras, su lenguaje musical describe un mundo ideal, donde reinan la paz, el amor, la belleza y la armonía en su absoluto. Romántico, puntual y muy emocionante. Seguimos con Juan Castro, estamos hablando de su vida, de su música, pero es importante conocer sus orígenes. Él se educó en el Conservatorio Nacional de Música de Loja por 10 años y allí realizó sus estudios superiores de piano en la Fundación Saldumbí de Rosales, también en Quito más adelante. Pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Por qué llegaste al conservatorio? ¿Por qué luego te fuiste a la fundación? ¿Qué te llevó después de la experiencia que tuviste allá en Loja? Claro, mira, mi hermano Edgar Patricio, él llegó a ser el mejor pianista de Loja. Entonces él ganaba concursos, tocaba en todos los eventos importantes. Desde muy pequeño yo he sido una persona de retos. Yo no quería estar a la sombra de mi hermano, por lo tanto me dediqué a estudiar violín. Ya. Estudié violín, yo era un excelente alumno. Lamentablemente mi profesora se fue del conservatorio y solamente tenía posibilidades de estudiar un instrumento de viento o de estudiar el piano. Pero yo realmente no quería piano, pero la verdad es que ya no tenías otra opción. No tenía otra opción. Me senté en el piano
empecé a sentirlo, a tocarlo, y la verdad es que me enamoré, o sea, me enamoré del piano. Y cuando me senté en el piano ya a tocarlo, la verdad encontré tantas posibilidades sonoras, porque el piano es como tener una orquesta, porque tienes posibilidades de sonidos graves, medios y agudos. Dije, no, yo creo que me quedo en el piano, voy a intentar ser el mejor pianista de Loja. ¿Qué significó en tu trayectoria el maestro Toshko Stoyanov? El maestro Toshko Stoyanov es el gran artífice de lo que yo soy ahora. Él fue mi maestro por 9 años. Él encontró en mí a una persona que tenía posibilidades y se volcó a trabajar conmigo. O sea, ganamos algunos concursos importantes. Él realmente llegó a quererme a mí como a un hijo. Y gracias a Dios llegó a Loja pensando que se parecía a Sofía. Él es nacido en Sofía, en Bulgaria. Cuando llegó a Loja se espantó de ver, porque veía caballos con sus carrozas, una ciudad con polvo, carretas en ese con tiempo, carretas, perdón, sí. Y él se quiso regresar, o sea, no, él lloraba, me contaba a mí de estar en esa ciudad, en ese pueblo. Pero en cambio sus alumnos hicieron que él se quede allí. Él se enamoró del potencial que había en Loja. Entonces estudié allá 10 años en el conservatorio. Posterior a eso gané una beca para irme a Rusia. No pude irme porque ya estaba por nacer mi primer hijo, Juan Andrés. Tomé la decisión de no irme aquí en el aeropuerto con las maletas aquí ya para ir a Moscú. Decidí que mi familia era más importante. ¿Te arrepientes? Para nada. ¿No? Para nada, para nada. Porque pudo haber cambiado todo. Yo creo que sí. El que más se arrepiente y me insultó fue mi maestro, porque mi maestro, él vio en mí a un pianista de élite mundial. Yo sinceramente le agradezco a Dios que me hizo tomar esa decisión, porque ahora tengo una gran familia. Mi hijo Juan Andrés tiene 30 años y es el orgullo de nuestra familia. Isabela tiene 13 años y es la más pequeñita y es la que lleva el nombre del pasillo que estoy seguro que va a traspasar fronteras. Fiorella, ella tiene 25 años, en este momento está estudiando fuera del país y es un ser humano espectacular. Entonces tengo 3 hijos maravillosos y con mi esposa he formado una gran familia que creo que la habría perdido si es que me iba a Rusia. Y luego, bueno, ya decides un poco la composición. Desde muy pequeño tuve ya este ímpetu por la creación, pero mi maestro, él quería en mí formar a un gran pianista de élite mundial, como les repito. Él no me permitía que toque música popular, que toque música ecuatoriana. Yo continuaba componiendo. Entonces, a escondidas. Sí. Cuando yo ya me enteré que iba a ser papá, empecé a componer mi primera fantasía para 2, que se llama 2 por mi esposa y el hijo que iba a venir. 2 por mi papá y mi mamá, y 2 por mis hermanos. Entonces, él ingresó a la clase, otra vez lanzó la puerta y me dice, ¿qué estás tocando? Entonces yo lo único que atiné a decirle, maestro, esta es una obra de un compositor francés del siglo XV. Y él se queda así en shock, o sea, porque sí le gustó. Claro. Entonces me dice, interesante, quiero que me muestres la partitura. Hijo, y yo no tenía partitura. Claro. Entonces ese día fue el inicio de mi etapa como compositor, porque me tocó empezar a escribir. Lo que tenía en mi cabeza me tocó ya pasarle al papel. Ya. Y luego le llevé la partitura a él y él realmente se impresionó, y con esta fantasía para 2 yo me gradué del conservatorio como el mejor alumno de ese entonces. Después de 10 años de estudios allá, fui el mejor egresado y él realmente se siente orgulloso del alumno que tiene. Ahora, también participaste en varias circunstancias musicales, en las composiciones con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Sinfónica de Loja, la Juvenil de Perú también. Estas experiencias, ¿cómo te han ayudado para tu formación? La verdad es que han sido supremamente importante el hecho de tocar con estas orquestas, porque
siempre yo tenía en mi cabeza las notas o en el papel. Ahora ya se puede tener en el computador, en ese entonces no, todo eran manuscritos. El tocar con el que ya se escucha en una orquesta sinfónica, la música te lleva a tener más posibilidades de ir mejorando. El tocar con todos estos grupos me ha dado pautas para seguir trabajando, para seguir componiendo, pero sobre todo me anima a creer, o sea, que este sentir que tengo en mi alma se está proyectando a nivel internacional. Entonces yo estoy realmente orgulloso del trabajo que estoy realizando. Hablemos también de tu método de enseñanza musical. Tú te consideras y te has graduado como pedagogo musical, además, pero tienes un método denominado Isabela, en honor a tu hija, la menor, a la tercera. Cuéntanos en qué consiste y cuánto esto ha influido definitivamente en tus grandes avances y logros que has tenido. Claro, mira, la metodología es sobre todo el estímulo. Es trabajar en estimularles a mis alumnos, en enamorarles del instrumento. O sea, yo siempre les digo a ellos y a sus padres, yo no busco formar pianistas, yo busco formar seres humanos a través de la música. En el caso de mi metodología es que desde el primer día, un alumno que tenga 4 años o que tenga desde más los de 4 años. Sí, o que supere los 70 años, el primer día ya se van tocando y se van felices. Es un caso muy lindo que quisiera compartir con ustedes. Claro. Él es un gran compositor, ya ganó un concurso mundial. ¿Quién es? Él se llama Alexander León. Sus padres me llamaron un año antes desde Suecia para que yo les ceda un cupo en mi clase. Vino acá, se siguió formando conmigo, le seguía dando yo también indicaciones en la parte de composición. Él ya terminó el colegio, ya pasó la universidad, ganó un concurso mundial, se estrenó su obra en Australia y ahora él está componiendo música para películas. Estuvo, inclusive me comentaban hace un par de años, estuvo en este festival de Cannes. Entonces es un ejemplo muy lindo de cómo se puede lograr hacer cosas aquí en el Ecuador. Nos encontramos en el sitio, tu sitio dentro de la casa, el corazón de tu casa, porque aquí estás acompañado del piano. A propósito, en el 2014 ganaste la primera Bienal de la música ecuatoriana, del pasillo ecuatoriano, ese premio que fue tan fundamental para tu crecimiento, para tu vida. Sí, mira, fue algo bastante casual. Nosotros tenemos un restaurante de comida peruana, mi hijo es el chef, y yo ese día me fui a pagar el permiso a SAICE para poder funcionar. Entonces yo llegué y le dije, señorita, yo como soy miembro de SAICE, ¿no me pueden hacer algún descuento? Me dice, no, pues más bien usted al contrario debe dar el ejemplo y pagar el impuesto. Le digo, señorita, pero en tantos años yo no he recibido de ustedes algún beneficio. Me dice, pero si quiere hay un concurso, pues. Ahí dice, ahí ya va a recibir usted. Entonces, le digo, bueno, perfecto. ¿Y hasta cuándo tengo tiempo? Dice, se cierra el viernes y era un miércoles. Entonces, este pasillo yo lo compuse prácticamente en un par de días. Me senté, el pasillo se llama Así no estás. Es dedicado a mi querida esposa, Anita Liz, y a todas las esposas, porque en realidad ellas son el motor de los hogares. Así es. Y lo compuse un poquito pensando y sobre todo con ese deseo de poder llegar un poco a la altura del maestro Medardo Ángel Silva en su una de las frases del maravilloso pasillo es: el día en que me faltes me arrancaré la vida. Gané el concurso
Y posterior a eso fue que me emocioné tanto que empecé a tocar puertas y de ahí nació todo el disco y el álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. Ese fue el arranque, digamos, para muchos logros que vinieron luego. Por supuesto, ese fue el inicio y de lo cual yo estoy tan feliz de que se están logrando cosas importantes. Toquemos un poco de este tema ganador. Luego ya tienes una cercana cooperación con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es una de las orquestas más importantes e influyentes de América Latina y también del mundo. Por supuesto, o sea, gracias a mi buen amigo, el maestro Franklin Ruque, él es ecuatoriano, que radica en Venezuela, me puso en contacto con ellos. Conversamos con el gran maestro venezolano Ildemaro Álvarez, él es productor, él es un connotado artista de Venezuela. Le envié mi material, se emocionaron, conversaron con la Orquesta Sinfónica y decidieron apoyar el proyecto. Así es que viajé yo a Venezuela haciendo muchísimos esfuerzos económicos, pero el resultado está presente y está con muchísimas posibilidades de llegar a grandes escenarios a nivel mundial. Porque además estamos hablando de tu participación en el Grammy Latino. ¿Eso qué significa ya en estas circunstancias de tu vida profesional? La verdad, yo pienso que eso es la parte más importante profesional, sobre todo porque ya es un reconocimiento mundial. O sea, una cosa es el trabajo que he hecho de manera local en la provincia de Loja, aquí en el país, algunos lugares que he visitado también afuera, pero que se reconozca un trabajo por una academia que es la principal en el mundo, realmente me siento supremamente satisfecho, feliz y agradecido con Dios y la vida porque se está valorando un esfuerzo de casi 3 décadas. ¿Te arrepientes algún momento de haber sido músico? Jamás, jamás. O sea, yo creo que si es que vuelvo a nacer, espero volver a dedicarme a la música y quisiera tocar un fragmento de Isabela. Isabela es Mi hija también se llama Isabela, así que es lo más grande. Maravilloso, sí, sí. ¿Y por qué quiero tocar Isabela? Porque fue tan complicado llevar el piano allá a Mangaburco. O sea, siempre mi vida ha sido de ir contracorriente. Claro. Pero me encontré con un gran amigo que es Jorge Anhanser, un maravilloso y compositor. Sí, un fotógrafo, un artista. Tuve la suerte de encontrarme con Leonardo Picuasi, él es un director, él es el director del video, y también tuve la suerte de convencerle a Yamaha de que me ayude con el piano. Entonces fuimos a Mangaburco, un bosque que permanece 11 meses y medio, ¿no? Completamente seco, son cadáveres de árboles, y Dios en algún momento dice, tiene que llover, llueve, se convierte en una carpeta amarilla, más o menos son 40.000 hectáreas de bosque, y solamente compartir con ustedes que en menos de 2 meses vamos más de 400.000 reproducciones, lo cual para mí es un hito, y entonces ya la meta ya no son 400.000, para mí la meta es sobrepasar el 1.000.000 Claro que sí. de reproducciones, así es que invito a todo el Ecuador para que compartan mi video. Está alojado en Juan Castro Pianista y se llama Isabela, y con muchísimo cariño quiero tocarles a ustedes. Adelante, adelante.
Tuvimos la oportunidad de compartir junto a Juan Fernando en su faceta como empresario en su emprendimiento familiar, así como también su experiencia de tocar otros instrumentos musicales, una prueba más de la versatilidad de este pintor musical. Aquí nos encontramos con Juan en su emprendimiento familiar, el restaurante Mar y Luna en Quito. Cuéntanos un poco de este emprendimiento que has tenido con tu familia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, Mariluna es una casona de las artes. Sí. Su principal estrella aquí es la gastronomía peruana. Sí. Mi hijo Juan Andrés es el chef y también el administrador. Sí. Junto con mi esposa Anita Liz son la base de este lugar. Pero la idea y la filosofía del restaurante era que sea una casona de artes. ¿Desde hace cuánto comenzó esta afición tuya de tocar la guitarra? ¿Fue antes de tocar el piano? Fue antes de tocar el piano. Formamos un grupo folclórico en Loja, cuando yo tenía aproximadamente unos 13 años.